Las señales están en todas partes. El mundo se está desmoronando ante nuestros ojos y lo que la Biblia profetizó hace miles de años se está cumpliendo ahora, sin que la mayoría de las personas siquiera se dé cuenta. Terremotos, guerras, persecuciones, avance del control global y un alejamiento creciente de la fe. Todo esto ya fue anunciado en las Escrituras como presagio del fin de los tiempos. Y aquí va una advertencia. Si no entiendes lo que está sucediendo, puede que sea demasiado tarde. Pero calma, aún hay tiempo. En este vídeo, revelaré 5 profecías que se están cumpliendo ahora, y lo más importante, lo que debes hacer de inmediato para prepararte espiritualmente y fortalecer tu fe antes de que sea demasiado tarde. 1. Aumento de desastres naturales. Mateo 24:7. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha presenciado manifestaciones de la naturaleza que escapan al control humano. Pero Jesucristo ya había advertido sobre esto en Mateo 24:7, mencionando terremotos, hambres y pestes como señales de los últimos tiempos. El mundo, cada vez más turbulento, exhibe la verdad de estas palabras con eventos naturales que se intensifican año tras año. Basta con mirar los titulares: terremotos devastadores, tormentas furiosas e incendios incontrolables. Dios nos alerta a través de estas señales para que estemos atentos y preparados espiritualmente. La Biblia nos enseña que nada sucede por casualidad y cada evento tiene un propósito mayor dentro del plan divino. ¿Estamos realmente percibiendo estas advertencias y buscando fortalecer nuestra fe? Los terremotos, por ejemplo, se han vuelto más frecuentes y destructivos. Los científicos intentan explicar este fenómeno a través de estudios geológicos, pero la verdad es que la Biblia ya lo preveía hace miles de años. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros, vidas se pierden en cuestión de segundos, y la fragilidad de la existencia humana queda en evidencia. Para aquellos que creen, estos eventos son un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. La fe se fortalece cuando entendemos que nada escapa del control de Dios, y es en los momentos de mayor desesperación cuando muchos buscan refugio en Él. Como está escrito en Salmos 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, auxilio siempre presente en la angustia. No son solo los terremotos los que evidencian esta profecía. Las inundaciones y tsunamis también han azotado diversas regiones del planeta, causando destrucción a gran escala. Ciudades que antes parecían seguras se ven sumergidas en cuestión de horas y miles de personas pierden sus hogares y pertenencias. El dolor de la pérdida material es grande, pero la pérdida espiritual es aún más significativa. ¿Cuántos ven en estas tragedias un llamado al despertar? La Biblia es clara al enseñarnos que debemos edificar nuestra casa sobre la roca. Mateo 7:24-27. Pues solo así resistiremos las tempestades de la vida. Quien deposita su confianza en Jesucristo encuentra paz incluso ante las mayores adversidades. Otro signo alarmante es el aumento de los incendios forestales. Antes eran eventos estacionales y localizados. Ahora alcanzan proporciones inimaginables, consumiendo vastas áreas y dejando un rastro de destrucción. Además del impacto ambiental, hay un simbolismo espiritual en esta cuestión. El fuego en la Biblia representa purificación, pero también juicio divino. Así como Dios envió fuego del cielo para juzgar Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24, ¿estamos presenciando pequeños recordatorios de lo que está por venir? El corazón humano se está volviendo cada vez más árido, distante de la palabra de Dios, y estos eventos son una alerta para que regresemos a la esencia de la fe. Observando el panorama mundial, notamos que la naturaleza no solo reacciona, sino que también clama. Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime y sufre las angustias del presente. Esto significa que no solo los seres humanos sufren, sino que toda la tierra anhela redención. El desequilibrio ambiental, la devastación de los recursos naturales y los cambios climáticos son reflejos de la corrupción del hombre y de su distancia de Dios. Cuando recurrimos a la Biblia, encontramos dirección y consuelo. La oración, la comunión y la búsqueda de la presencia divina son las respuestas para tiempos inciertos. Frente a todo esto, la gran pregunta es, ¿qué hacer? La respuesta está en la propia palabra de Dios.
Jesús nos enseñó a vigilar y orar, Mateo 26:41, pues los tiempos son malos y debemos estar preparados. La fe debe ser la base de nuestras vidas, pues sólo así podremos enfrentar los desafíos que están por venir. Los desastres naturales continuarán ocurriendo, pero aquellos que confían en el Señor encontrarán refugio en medio de las tempestades. Es tiempo de buscar más la presencia de Dios, fortalecer nuestra relación con Él y comprender que, a pesar de las tribulaciones, hay esperanza para quienes creen. 2. Guerras y rumores de guerra. Mateo 24:6. La historia de la humanidad siempre ha estado marcada por conflictos, pero Jesucristo advirtió que en los últimos tiempos oiríamos hablar cada vez más de guerras y rumores de guerra. En Mateo 24:6, Él nos enseña que no debemos asustarnos, pues esto forma parte del cumplimiento de las profecías. Sin embargo, cuando observamos el panorama actual, notamos que estas palabras nunca han sido tan reales. Las tensiones entre naciones aumentan cada día. Los conflictos se extienden por el mundo y el miedo a la guerra se cierne sobre la humanidad. Mientras muchos ven estos acontecimientos como simples disputas políticas, los que tienen fe comprenden que todo esto forma parte de un plan mayor descrito en la Biblia. Rusia, por ejemplo, ha estado en el centro de innumerables conflictos y disputas territoriales. El mundo observa con aprensión los desarrollos de estas guerras, pero pocos reconocen el trasfondo espiritual que todo esto conlleva. La profecía bíblica menciona naciones levantándose contra naciones, y la historia ha demostrado que este patrón se repite. Dios nos enseña que la verdadera paz no viene de las negociaciones humanas, sino de su presencia en nuestros corazones. En Juan 14:27, Jesús nos dice que nos da una paz diferente a la que el mundo ofrece. Sin embargo, ¿quién busca esa paz hoy en día? Muchos están cegados por el miedo, la política y los intereses materiales, olvidando que la única salvación está en Cristo. El Oriente Medio es otra región que vive constantemente bajo el peso de los conflictos. Israel, la nación elegida por Dios, siempre ha sido objeto de disputas y persecuciones. Desde tiempos bíblicos, esta tierra ha sido el centro de batallas que van más allá del campo físico. Hay una guerra espiritual en marcha, y aquellos que conocen la palabra entienden que estos acontecimientos ya estaban previstos. En Zacarías 12:3, Dios dice que Jerusalén será un cáliz de confusión para todas las naciones circundantes. ¿Y qué vemos hoy? Naciones presionando a Israel, tratando de dividir sus tierras, promoviendo el odio y la violencia. Pero como en el pasado, Dios continúa sosteniendo a su pueblo, cumpliendo cada promesa hecha. Otro punto de atención es la creciente tensión en el mar de China Meridional. El mundo parece un tablero de ajedrez en el que cada nación hace sus movimientos, preparándose para algo mayor. Disputas territoriales, amenazas veladas y demostraciones de poder militar indican que la profecía sigue su curso. Muchos creen que los avances tecnológicos y diplomáticos pueden evitar una guerra global, pero la Biblia nos enseña que habrá tribulaciones antes del regreso de Cristo. Mientras los gobiernos hacen alianzas y rompen tratados, el verdadero reino, aquel que jamás será sacudido, ya está siendo establecido por Dios. Aquellos que se mantienen firmes en la fe saben que no hay razón para temer, pues el Señor es soberano sobre todas las naciones. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer? La respuesta está en Efesios 6:11, que nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios para resistir en los malos días. No sirve de nada depositar esperanzas en líderes humanos o estrategias políticas. La verdadera seguridad está en la oración, en la lectura de la Biblia y en la comunión con Dios. El propio Jesús nos enseñó que el mundo pasaría por tribulaciones, pero que debíamos tener ánimo, pues Él venció al mundo. Juan 16:33. La fe debe ser inquebrantable, pues tiempos difíciles vendrán. Mientras los conflictos se intensifican, muchos se preguntan cuándo tendrá fin todo esto. La verdad es que estamos viviendo tiempos proféticos, y cada día vemos nuevas confirmaciones de las Escrituras. Lo que diferencia a los que tienen fe de los que viven en desesperación es la confianza en el plan divino. Pueden surgir guerras, pero aquellos que pertenecen al reino de Dios saben que la victoria final ya está garantizada.
Este es el momento de fortalecer nuestra relación con Jesucristo, de volvernos hacia la palabra y de estar preparados para lo que está por venir. Después de todo, cuando las naciones se levantan unas contra otras, es una señal clara de que las promesas de Dios continúan cumpliéndose ante nuestros ojos. 3. Avance de la tecnología y control global. Apocalipsis 13, 16, 17. La humanidad siempre ha buscado la evolución, pero pocos se dan cuenta de que el avance tecnológico de los últimos tiempos no es solo fruto de la inteligencia humana, sino también el cumplimiento de profecías bíblicas. En Apocalipsis 13, 16, 17 se dice que habrá un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Durante siglos, muchos se preguntaron cómo sería posible esto. Hoy, la respuesta está ante nuestros ojos. Microchips implantables, inteligencia artificial y un sistema digital global que monitorea cada acción humana. Mientras el mundo celebra el progreso, pocos perciben que la libertad está siendo retirada silenciosamente. Dios nos advirtió sobre un tiempo en que la tecnología serviría como herramienta de control, y ese tiempo ya ha llegado. Los microchips implantables ya son una realidad y se están desarrollando para diversos fines, desde pagos digitales hasta identificación médica. Empresas de tecnología defienden la idea como un avance seguro y conveniente, pero ¿no es esto un preludio para el sistema profetizado? Imagina un mundo donde todo, desde tus finanzas hasta tu historial de salud, esté en un único chip bajo tu piel. Si alguien decide que ya no puedes comprar o vender, bastaría con un simple bloqueo digital. La Biblia ya nos alertaba que el verdadero control no vendría por las armas, sino por el dominio total sobre la vida de las personas. Es hora de reflexionar. ¿Estamos acercándonos rápidamente a ese escenario sin darnos cuenta? La inteligencia artificial también desempeña un papel crucial en este proceso. Sistemas avanzados de monitoreo ya analizan patrones de comportamiento, hábitos de compra e incluso pensamientos expresados en las redes sociales. Ciudades enteras ya utilizan reconocimiento facial y algoritmos para rastrear cada paso de los ciudadanos. En teoría, todo parece seguro e innovador, pero espiritualmente estamos ante una trampa. En Daniel 12:4 se profetizó que en los últimos tiempos el conocimiento se multiplicaría. Estamos presenciando esa multiplicación, pero muchos ignoran los peligros ocultos. La fe no puede ser sustituida por una confianza ciega en la tecnología, pues el verdadero refugio viene de Dios, no de sistemas creados por el hombre. Además del control digital, vemos la creciente adopción de las monedas digitales. Muchos gobiernos ya están probando sistemas financieros basados en criptomonedas estatales, que pueden ser completamente rastreadas y controladas. Si el dinero físico desaparece, la dependencia de un sistema global se volverá inevitable. Y si algún día ese sistema se usa para silenciar a quienes predican la palabra de Dios. La profecía del Apocalipsis no parecía tan cercana hace algunas décadas, pero hoy la estructura ya se está montando ante nuestros ojos. Como cristianos, es esencial recordar que nuestra provisión no viene del sistema económico del mundo, sino de la fidelidad de Dios, como vemos en Mateo 6:26, donde Jesús nos enseña que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Ante esto, ¿cómo debemos actuar? En primer lugar, necesitamos estar atentos y vigilantes. Muchos están siendo seducidos por las facilidades de la modernidad y olvidan que la Biblia ya nos alertaba sobre estos peligros. La oración debe ser constante, y la búsqueda de la sabiduría divina es más necesaria que nunca. Santiago 1:5 nos enseña que, si necesitamos sabiduría, debemos pedirle a Dios, quien nos da generosamente. Ese conocimiento espiritual nos ayuda a discernir entre lo que parece bueno a los ojos del mundo y lo que realmente forma parte del plan de Dios. Necesitamos fortalecernos en la fe para no ser engañados. El futuro ya se está moldeando, y depende de cada uno decidir en qué pondrá su confianza. La tecnología por sí sola no es el problema, sino la forma en que se está utilizando para establecer un control absoluto sobre la humanidad es la verdadera advertencia. La profecía no es una llamada al temor, sino a prepararnos espiritualmente. Quien confía en el Señor no será sacudido, pues sabe que, independientemente de lo que suceda en el mundo, nuestra verdadera seguridad está en Jesucristo. Cuando todo parezca fuera de control,
recuerda. Dios sigue al mando, y quien confía en Él jamás se confundirá. 4. Cristianismo siendo perseguido mundialmente. Mateo 24:9. Desde el inicio del cristianismo, los seguidores de Jesucristo han enfrentado persecuciones. Sin embargo, en Mateo 24:9, Él advirtió que, en los últimos tiempos, esta persecución se intensificaría y los cristianos serían odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Hoy, esa profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. En varias partes del mundo, profesar la fe en Dios se ha convertido en un desafío peligroso. Las iglesias están siendo cerradas, las Biblias son prohibidas, y muchos cristianos están siendo encarcelados simplemente por reunirse para adorar. Mientras algunos viven la fe libremente, otros están pagando un alto precio por seguir a Jesús. ¿Estamos realmente conscientes de lo que está sucediendo? En China, por ejemplo, el gobierno ha impuesto severas restricciones al cristianismo. Las iglesias son demolidas, los líderes religiosos son encarcelados y cualquier manifestación de fe es controlada de manera rigurosa. La palabra de Dios, que debería ser proclamada libremente, está siendo silenciada mediante la censura y la opresión. Esto nos recuerda los primeros siglos del cristianismo, cuando los discípulos enfrentaban persecuciones brutales por el Imperio Romano. Pero, al igual que en el pasado, aquellos que verdaderamente creen en Jesús se mantienen firmes. La fe verdadera no se basa en conveniencias, sino en la certeza de que Dios es soberano, independientemente de las circunstancias. En Europa, un continente que alguna vez fue un gran centro del cristianismo, crece la hostilidad contra los valores bíblicos. Las expresiones públicas de fe son cada vez más censuradas. Predicadores son perseguidos simplemente por hablar sobre principios cristianos, mientras ideologías contrarias a la Biblia ganan cada vez más espacio. Todo esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No debemos sorprendernos de estos acontecimientos, pues forman parte del cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué decir del Oriente Medio y de África? En muchos países de estas regiones, ser cristiano puede significar la muerte. Las iglesias son atacadas, los fieles son asesinados, y familias enteras viven bajo amenaza constante. Es difícil imaginar tal dolor, pero la Biblia nos enseña que aquellos que sufren por amor a Cristo serán grandemente recompensados. Mateo 5:10, 12. La historia de la Iglesia siempre ha estado marcada por la sangre de los mártires, y, aún así, el Evangelio nunca dejó de expandirse. Esto prueba que nada puede impedir el avance del reino de Dios. Cuanto más intentan silenciar la fe, más crece y transforma vidas. La persecución no se manifiesta solo a través de la violencia física, sino también en forma de intolerancia silenciosa. En muchos países occidentales, los cristianos son ridiculizados por su fe, presionados para abandonar principios bíblicos y vistos como intolerantes por no conformarse a los estándares del mundo. Muchos se intimidan y comienzan a esconder su fe, por miedo a críticas o represalias. Pero Jesús nos advirtió en Lucas 9:26. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Este no es el momento de retroceder, sino de mantenerse firmes, fortalecidos en la palabra de Dios. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Primero, debemos orar por nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo. Hebreos 13:3 nos enseña a acordarnos de aquellos que sufren como si nosotros mismos estuviéramos sufriendo con ellos. Además, debemos fortalecer nuestra fe, pues la persecución puede llegar a cualquier lugar. Si hoy tenemos la libertad de buscar a Dios, debemos aprovechar esa oportunidad al máximo. Es tiempo de profundizar en la palabra, fortalecer nuestra comunión con Dios y prepararnos espiritualmente. La persecución puede ser difícil, pero aquellos que permanecen fieles hasta el fin recibirán la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. 5. Aumento de la inmoralidad y apostasia. 2 Timoteo 3:1-5. Vivimos tiempos en los que los valores están siendo completamente invertidos. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:1-5, ya había advertido que en los últimos días habría tiempos difíciles,
y que las personas se volverían egoístas, arrogantes, ingratas y enemigas de lo bueno. Quien observa el mundo actual percibe cómo esta profecía se cumple ante nuestros ojos. La sociedad está cada vez más distante de Dios, y la inmoralidad se extiende como nunca antes. Muchos ya no ven el pecado como algo destructivo, sino como una elección personal y aceptable. Lo que antes se consideraba malo, hoy es exaltado, y aquellos que se posicionan por la fe son criticados. Esto es una clara señal de que estamos viviendo los tiempos proféticos mencionados en las Escrituras. La decadencia moral está en todas partes. La promiscuidad, que antes se escondía, ahora se celebra y se fomenta. El respeto a las autoridades, a los padres y a las tradiciones bíblicas ha sido cada vez más despreciado. Las personas viven para sus propios placeres, buscando satisfacer sus deseos, sin importarles las consecuencias espirituales. En Romanos 1:28-32, Pablo describe una sociedad que rechaza el conocimiento de Dios, y por ello se sumerge en el pecado sin arrepentimiento. Lo que vemos hoy es exactamente eso, un mundo que ignora los principios divinos y cree que puede vivir sin Dios. ¿Pero será que esa búsqueda de libertad sin límites realmente trae felicidad? Al mismo tiempo, crece el alejamiento de la fe cristiana, principalmente en Occidente. Iglesias que antes estaban llenas, ahora enfrentan bancos vacíos. Muchos han abandonado la fe, cambiando la verdad bíblica por filosofías humanas e ideologías pasajeras. Esto es la apostasía, es decir, el abandono de la fe verdadera. Jesús ya había advertido que, antes del fin, muchos se desviarían de la verdad y prestarían oído a doctrinas engañosas. Mateo 24:10-12. Y eso está sucediendo ante nosotros. ¿Cuántos ya no creen en la Biblia como autoridad? ¿Cuántos prefieren adaptar la fe para encajar en los estándares del mundo? Este distanciamiento espiritual no es una simple casualidad, sino una estrategia del enemigo para alejar a las personas de la salvación. Además, vemos que el amor se está enfriando. Las personas son cada vez más individualistas, insensibles e incapaces de perdonar. El egoísmo domina los corazones, y la compasión, que debería ser uno de los mayores reflejos del amor de Dios, está desapareciendo. La búsqueda desenfrenada de estatus, dinero y placeres ha cegado a muchos de lo que realmente importa. La Biblia nos enseña que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Mateo 22:37-39. Pero ¿será que esa verdad aún se vive? En medio de tantas distracciones, pocos se acuerdan de lo que realmente tiene valor: una vida de comunión con Dios. En medio de todo esto, es esencial que los cristianos permanezcan firmes en la fe. El mundo puede estar en decadencia, pero aquellos que siguen a Cristo deben ser luz en medio de las tinieblas. En Efesios 6:13 se nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios para resistir en los días malos. Esto significa que debemos fortalecer nuestra vida espiritual, mantenernos firmes en la oración y en la palabra, y no ceder ante las presiones del mundo. Dios nos llamó para ser diferentes, para vivir en santidad, y eso significa no conformarnos con esta cultura que rechaza los principios bíblicos. La pregunta que queda es, ¿de qué lado estamos? ¿Seguimos los patrones del mundo o permanecemos fieles a Dios? La Biblia nos alerta que, en los últimos tiempos, habrá una separación entre aquellos que sirven al Señor y aquellos que solo dicen servirle. Este es el momento de posicionarnos. Si hay algo que necesita transformarse en nuestra vida, el tiempo de cambio es ahora. Dios nos llama a vivir en rectitud, a ser fieles y a buscar una comunión verdadera con Él. No podemos permitir que el frío espiritual nos domine, pues aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. Y ahora te pregunto, ¿estás realmente preparado para todo lo que está por venir? Las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos, y ignorarlas puede ser un gran error. ¿Qué te parecieron estas revelaciones? ¿Alguna de ellas ya impactó tu vida de alguna manera? Deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu opinión. Y si este contenido tuvo sentido para ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en los próximos vídeos traeré aún más alertas proféticas y
enseñanzas transformadoras para fortalecer tu fe. Ahora, mira el siguiente video que ya está apareciendo en la pantalla, donde revelo otro secreto impresionante sobre las profecías bíblicas. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.